Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC, fibrosis pulmonar, los pacientes con cardiopatía y ancianos, embarazadas y niños pequeños sufren en especial medida las consecuencias de que la ciudad amanezca como lo ha hecho hoy, envuelta en un manto de humo como consecuencia de los incendios. Para ellos, dos recomendaciones a tener en cuenta. Lo fundamental es cerrar las puertas y las ventanas de su casa para que no entre el humo y salir lo menos posible a la calle. Y si salen, pues protegidos con una mascarilla para que no inhalen el humo, claro. Y es que este fin de semana se han ido notando ya las consecuencias de un ambiente tan cargado de humo. En este fin de semana, desde el viernes, hemos tenido 23 ingresos, lo cual pues es una buena cantidad de pacientes que acuden a urgencias y que necesitan ingresar.